difícil identificar atributos que no tengan atributos, o sea, no obliguen a que tengan. En el caso de las figuras geométricas hemos coincidido en que todas ya tengan un punto central. Estas características deben satisfacer a todas las figuras geométricas en este caso, ¿no? Y también hemos dicho que las figuras geométricas se puede calcular el área, calcular perímetro y dibujar, pero yo no sé cómo. No tengo el cuerpo, no tengo la definición de calcular el área porque depende de qué figura geométrica es. No es la misma estrategia o fórmula, si quieren, para calcular el área de un triángulo o un rectángulo, son diferentes, ¿no? Entonces, por esa razón, es que en este momento no puedo definir su cuerpo. Y es así que esta clase es abstracta. Con calcular perímetro y dibujar. No puedo definir cómo lo voy a hacer. Entonces, basta que tenga un método abstracto, la clase se hace abstracta. Los métodos son abstractos, entonces esta clase es candidata para transformarse en una interfaz. Al ser abstracto no puede materializarse, por tanto sería un error lógico que yo tenga un constructor. Los constructores me permiten crear objetos, entonces yo no puedo crear eso. Resalten, no puedo crear objetos a partir de clases que son abstractas. Ya, eso es algo interesante de verlo. A su vez, descendiendo en esta jerarquía, voy a tener una clasificación de que las figuras geométricas pueden ser o polígonos o también podrían ser figuras circulares, ¿no? Entonces, además, los polígonos pueden ser rectángulos, triángulos, hexágonos, etc. Y también podría yo de un tipo especial de rectángulo es el cuadrado. Bien, pero en esta jerarquía hemos visto que cada clase debe tener personalidad, debe tener algo único que sea diferente del resto, incluso de su padre. Entonces, todos los polígonos tienen lados, entonces tienen una cantidad, un número de lados, y es así que tengo este atributo, número de lados. Y puedo enseñarle a esta clase a decir cuántos lados tienen, es decir, un get número de lados, ¿no? Y voy a devolver la cantidad de lados. Si me fijo en esta clase, puedo confundirme y decir que no es una clase abstracta porque yo tengo definido totalmente al único método que es propio a polígono, cantidad de lados. Sin embargo, me va a producir un error en tiempo de ejecución. No es abstracto, ¿no? Si compilo, por ejemplo, esa clase, me va a decir que polígono no ha sobrescrito dibujar. Ese de override significa no has definido el cuerpo de dibujar y mira que lo has heredado, y lo mismo me va a decir el cuerpo de polígono, todo esto, todo lo que heredé. No se olviden que los hijitos heredan todo de sus padres, a excepción de sus constructores, ¿no? Entonces, por eso es que tengo un error y entonces tengo que estar consciente de que en la jerarquía se hereda, ¿no? Por tanto, yo estoy heredando 3 métodos abstractos del padre, ¿no? Que han sido calcular área, calcular perímetro y dibujar. Y acá todavía no le puedo dar cuerpo, es por eso que no los defino en este nivel, ¿no? Y la misma idea, no puedo tener un constructor de polígono porque no puedo materializarlo, ¿no? Está incompleto, es una idea muy general. Descendemos en la jerarquía. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Está claro? Lo que me interesa es que entiendan. Si hay alguna duda, por mínima que sea, por favor, es momento de hablar. Me dice. ¿Han entendido hasta acá, chicos? Sí, Luisa.
Sí, listo. Bien. Entonces, además me llama la atención de que BlueJ, como es tan educativo, me pone abstract de arriba del nombre de la clase, ¿no? Y podemos confundir y decir, todas las clases abstractas pueden tener hijitos. Pero acá tengo un contraejemplo. Fíjense que rectángulo también tiene un hijo que es cuadrado. Les decía que cuadrado es un tipo especial de rectángulo. Y vamos a ver cómo hemos concebido esta definición de rectángulo. Todos los rectángulos tienen dos lados. Y sí, es una extensión de polígono. Cada vez que yo voy a crear un rectángulo, me tienen que indicar la base, la altura y en qué punto central lo voy a dibujar. Entonces, ¿puedo calcular el área del rectángulo? Sí puedo, es el lado 1 por el lado 2. Puedo calcular el perímetro, sí, va a ser la suma de los lados, de los 4 lados. Ya puedo hacer, ya puedo darle cuerpo, de hecho, tengo ese cuerpo y todo está definido, incluso lo que se ha heredado. Por tanto, el rectángulo ya no es abstracto. Abstracto se puede materializar y es así que tenemos su constructor, rectángulo, el cual recibe la base, la altura y el punto central. Y recordamos para qué nos sirve el constructor. El constructor permite crear objetos, materializar objetos. Al crear un objeto, este objeto nace con un estado. ¿A qué llamo estado? A los valores iniciales del objeto. La base va a ser el lado 1, la altura el lado 2, y además me fijo en la jerarquía, el atributo de número de lados. ¿Se acuerdan a qué clase pertenecía? En esta jerarquía, número de lados, ¿a qué clase pertenecía? Polígono. Polígono. Correcto. Fíjense, número de lados corresponde a polígono. No se olviden qué tiene cada una. Necesitamos conocer y recordar. Y la clase base tiene su punto central. Entonces, ¿qué ocurre con rectángulo? Pues va a dar valores iniciales a los atributos de su padre y de su abuelito. Su padre es polígono y tiene un atributo número de lados. Entonces, un rectángulo es un polígono de 4 lados, por tanto, yo tengo este dato. No necesito que me lo pase como parámetro. Punto central, me lo está entregando y el atributo de mi abuelito ahora tiene este valor del punto central. ¿Sí? Entonces, con esto, tengo los valores para los atributos propios, que son lado 1 y lado 2, y los atributos de mis ancestros. Ancestros, tu padre, tu abuelito, tu bisabuelito, etc. Con esto se va a crear un rectángulo. Tengo el método calcular área, calcular perímetro, dar el método dibujar. Y lo voy a simular con texto, ¿no? Estoy dibujando un rectángulo de, digamos, 5 por 3 con un punto central igual a, digamos, 0, 0. Y el rectángulo es un polígono que tiene y le muestro cuántos lados tiene, con el área igual a tanto y el perímetro tanto. Entonces eso va a ser dibujo, ¿no? Entonces esto se completa. Ojo, acá tengo una clase que no es abstracta, por tanto tiene su constructor, ¿no? Y rompemos el esquema. Esta clase que no es abstracta tiene un hijo y es cuadrado, ¿no? Cuadrado es una extensión del rectángulo. Además de ser un rectángulo, va a tener su propia información. Un cuadrado está definido dado un lado. Si conoces un lado, ya puedes dibujar un cuadrado. Y recuerdo, ¿no? Y digo, yo puedo heredar todo lo que tiene mi padre, ¿no? Siempre que lo haya definido como protegido el caso de sus atributos, y voy a heredar su comportamiento, excepto el constructor. Entonces, cuadrado está heredando todo de sus ancestros, todo lo que estaba definido como protegido y público. Y recuerden que acá vamos a ver en el caso del rectángulo, ¿sí? El constructor es público. ¿Y por qué no lo heredas? No se puede heredar el constructor.
Y fíjate, los atributos son protegidos, entonces los puedo heredar, ¿no? Lo mismo ocurrió con polígono, sus atributos, que es número de lados, están protegidos. Entonces, ¿qué pasa con el cuadrado? Pues bien, está heredando todo de sus ancestros, con excepción del constructor de su papá, que es rectángulo. Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Y cómo se trabaja? Pues la característica propia para definir a un cuadrado es el lado y el punto central. Entonces, conociendo el lado, yo voy a invocar al constructor de mi papá, que sería rectángulo. Me acuerdo, ¿qué me pedía el constructor de rectángulo? Pues la base, la altura y el punto central. Sabemos que un cuadrado es un rectángulo, pero especial, ¿no? ¿En qué se diferencia? Pues la base es este lado, la altura también es el mismo lado, entonces le doy ese segundo parámetro y el punto central, ¿sí? ¿Y por qué no estoy inicializando? A ver, pregunta para la clase. Y si me sustentan bien, se ganaron puntos, ¿no? Voy registrando. ¿Por qué no estoy dando valores iniciales al atributo de mi abuelito y de mi bisabuelito? ¿Por qué no estoy dando valores iniciales al atributo de polígono, al atributo de figura geométrica? Lo único que estoy haciendo es invocar al constructor de rectángulo y luego el lado, ¿sí? Lo estoy inicializando con L, que es el parámetro. ¿Por qué razón no estoy inicializando los otros elementos? Pregunta. ¿Han entendido la pregunta? Heredando de sus padres. Sustenta con seguridad para poderte ganar los puntos. Si no puedes hacer eso, no puedes ganar esos puntos. Es que el cuadrado está heredando del rectángulo ya los valores que tiene. No está heredando los valores. Por eso es que utilizamos super. ¿Qué está ocurriendo, chicos? No estamos dando valores iniciales a punto central ni tampoco a la cantidad de lados, porque al invocar al constructor, que es el constructor del rectángulo, ¿sí? Pues se va a ejecutar todo el cuerpo de ese constructor. Lo has invocado con super, ¿no? Acá estás invocando, haces que se ejecute este constructor, le estás enviando como parámetros a la base igual a L, altura igual a L y el punto central. Entonces aquí va a venir L, el valor del lado, otra vez el valor del lado, el lado 1 va a ser igual a L, el lado 2 va a ser igual a L, entonces tengo un rectángulo con esas dimensiones, pero también se va a ejecutar número de lados, que va a ser igual a 4, y el punto central también lo hemos enviado en este super 3 parámetros, ¿no? Entonces, acá no es necesario que yo vuelva a asignar esos valores porque ya lo hizo su padre al invocar el autor de su padre a través de super. ¿Ahora está claro, chicos? Por favor, me van siguiendo porque o no están entendiendo o ya es tan obvio que no les interesa. Una de dos. Bueno, voy a continuar. Al ser cuadrado una extensión del rectángulo, entonces está heredando del rectángulo. En eso quedaremos bien. ¿Qué está heredando del rectángulo? Sus atributos. Está heredando este método, calcular área, que ya está implementado, está heredando calcular perímetro, que ya está implementado, pero
también está heredando dibujar. Estos tres está heredando, que son de naturaleza pública, estos tres métodos, más sus atributos. Lo único que no se hereda, como les había dicho, es el constructor de tu papá. Pero no nos hemos hecho lío, como no hemos heredado el constructor explícitamente, ¿sí? Aquí vamos a poner explícitamente, llamamos al constructor del padre. Explícitamente invocamos al constructor del padre con su perro, ¿ya? ¿Por qué no lo hemos heredado? Pero hemos heredado todo, ¿no? Sin embargo, tenemos que ser muy críticos. Calcular área, me va a calcular con esos parámetros que le envié. Lado 1 es igual a L, lado 2 es igual a L, entonces L por L es el área de un cuadrado, correcto. Lo mismo el perímetro, 4 lados y está correcto. Pero dibujar, me convendrá heredar, porque si lo heredo tal cual va a decir, estoy dibujando, y no, pues yo estoy en un cuadrado, no me sirve eso. Se hace un overwrite. Ese overwrite es una sobreescritura. El prefijo, algunos ponen acá arroba overwrite. Pero en BlueJ no es necesario, ¿ya? No es necesario poner overwrite, que significa sobreescribir, ¿no? Esto no es necesario sobreescribir, pues tengo la misma firma, exactamente igualita, no varía en nada. Public voy a dibujar, no tiene parámetros, pero estoy reescribiendo. Overwrite significa reescribir. Estoy reescribiendo el cuerpo. Y voy a reescribirlo, lo voy a adecuar, si quieren, a mis necesidades. Y es así que digo, estoy dibujando un cuadrado porque estoy en cuadrado, ¿no? Este es su lado, su punto central es tanto, es un polígono que tiene tantos lados, le muestro su área y su perímetro. Y fíjense, está invocando a calcular área y aquí no hay ese método. Pero no se preocupa el compilador, el tiempo de ejecución. La jerarquía, si no está aquí, este método va a buscar en la definición de su papá en rectángulo y lo va a encontrar y lo va a ejecutar. Lo mismo calcular perímetro. Pero una consulta. Sí, déjame terminar esta partecita. Pero si se va a invocar a dibujar asociado a un cuadrado, en tiempo de ejecución, el compilador va a ir a este espacio, a este bloque de definición de cuadrado, y va a buscar dibujar. Lo encuentra y lo ejecuta. Ya no va a buscar dibujar de rectángulo, es así que solo este se va a ejecutar. Si no está en este bloque inmediato, el más cerquita, es decir, yo asocio, como les decía, a cuadrado, lo voy a buscar en cuadrado. Calcular área está, si está asociado a un cuadrado, va a buscar en esta clase, en esta definición, no lo encuentra. Entonces va a ir a buscar a su papá. Si no lo encuentra, va a ir a buscar a su abuelito hasta llegar a la clase base. Bien, chicos, hasta acá. ¿Qué preguntas tienen? En voy a dibujar se ha invocado, bueno, el método mostrar, ¿de dónde está heredando eso? No hay un método mostrar, hay un método dibujar. Sí, ahí abajo, pero pone punto C, mostrar. Ah, ya. Esto está asociado a qué? Punto, ¿no? Punto central. Punto central es el atributo de la clase base, ¿te acuerdas? Sí. Aquí está.
qué tipo es, no es un dato primitivo, es un objeto punto, ¿ya? Entonces, vamos con el punto. El punto es una clase que tiene dos atributos, X y Y. Cuando voy a crear una clase, doy estas coordenadas y tiene un único método que es mostrar, ¿no? Mostrar qué cosa es el punto. Y muestro por pantalla, paréntesis, el valor de X, coma, el valor de Y, y cerramos paréntesis. La clase punto. ¿Ya? Estamos hablando, ahora vamos a hablar de un tema que muchos confunden. ¿Cuándo utilizar super? ¿Cuándo utilizar this? ¿No? ¿Y en qué maneras? Pues bien, fíjense que los parámetros de punto también tienen el nombre de X y Y. ¿Sí? Pongo this, tendría este conflicto, ¿no? X asigno a X, ¿no? Entonces puede haber confusión en la interpretación de esta instrucción. Es así que tú dices, en el atributo X de esta clase, porque fíjense que X es un atributo de punto y estamos en esta clase. Entonces, para evitar el conflicto de nombres, utilizamos this. Eso está muy bien explicado en el libro Primero Objetos, ¿ya? Pero, ¿por qué no has utilizado this en el constructor, digamos, de rectángulo? Aquí yo no veo this. Pues no hay conflicto de nombres, por eso es que no utilizo this. Estaría muy redundante, no me gusta usar, no es mi estilo. Entonces, para eludir el uso de this, lo que hago es trabajar con nombres diferentes que no generen conflicto de nombres, ¿no? Mis atributos de rectángulo son lado 1, lado 2. Parámetros que me están enviando, base y altura. La base asigno al lado 1, la altura al lado 2. Pues no hay conflicto de nombres, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo le doy el mismo nombre a este parámetro? Sabes que funciona. Si tú vas a seguir los pasos, sigue sin tener sonido, prueba con unos audífonos y vuelve a realizar las pruebas. Los audífonos funcionan, pero no el sonido integrado. Puedes contactar al soporte técnico o escribirnos un comentario. Para invitamos a ver estos tutoriales publicados ya. Van a ser cuidadosos ya con sus micrófonos. Bien, les decía, acá, ¿qué pasa si yo como parámetro en vez de P le envío punto central? Es decir, el mismo nombre. Hay conflicto de nombre, ¿verdad? Punto central se asigna a punto central. Entonces, algunos me dirán, para evitar el conflicto de nombres, ponle this. Y si compilo, pues me va a dar, me debería dar error. Perdón. Voy a responder una llamada. Discúlpenme.
Van a disculpar, chicos. Bien, volvemos, retomamos lo nuestro. Por ejemplo, acá en la definición de rectángulo, ¿no? Acá no me está dando error, pero no es correcto, lógicamente, porque di significa que está en esta clase y me fijo, no hay este atributo. Entonces, este atributo es de su papá, de su abuelito, porque su papá es polígono y su abuelito sería figura geométrica. Por tanto, acá utilizamos el prefijo super. ¿Ya? Aquí super está cumpliendo el rol de atributo, ¿no? Al super punto, ¿no? El atributo de un ancestro, estoy diciendo, ¿no? Super punto. Evitamos el conflicto de nombre, ¿no? Y función. Pero vean que acá en cuadrado, cuando invoco al constructor también estoy utilizando super. Pero en esta situación super no va seguido de puntos, sino de paréntesis. ¿Sí? Por tanto, en esta situación super está cumpliendo el rol de invocación a un método. Muy diferente a lo que pasaba con ¿no? Esta invocación es a un atributo. ¿Dudas hasta acá, queridos jóvenes? Esta diferencia de superpunto y paréntesis, Lice, no lo entiendo. Bien, después de un nombre, sea el que sea, si viene paréntesis, ¿a qué te suena? Aquí, por ejemplo, tengo un nombre, un identificador paréntesis. ¿A qué te suena? Es una invocación hacia un método. Siempre que está asociado un paréntesis después de un nombre, estás invocando a un método. ¿Entiendes esa parte? Si eres observador, vas a ver que siempre que invocas a un método, que defines un método, viene el paréntesis. Pero cuando estás utilizando, estás en una invocación. Aquí estamos invocando al método calcular área, aquí estamos invocando al método que es número de lados, metro, siempre viene paréntesis después, ¿no? Entonces fácilmente te das cuenta que siempre que vamos a tener un identificador y luego paréntesis, estamos hablando de método. Por eso te digo a qué te suena. Entonces aquí tengo un nombre, es el super, y a continuación paréntesis. Entonces estamos trabajando con un método. Estamos invocando al método constructor, ¿no? En cambio, si estamos asociando un nombre, por ejemplo, punto central, y viene después un punto, estamos asociando a este objeto, ¿sí? Con, ya sea, puede venir a continuación un constructor, ¿sí? O, perdón, un método, o también como en este caso en super, estamos asociando, y es clara esa asociación, atributo, ¿no? Super, y a continuación que viene un puntito, pero no hay paréntesis en ningún lado, ¿no? Cuando tienes esa situación de que no están los paréntesis, entonces estás trabajando con un atributo en relación a super, ¿no? Es eso. Entonces, cuando vean un super, vean, a continuación, si de inmediato viene un paréntesis, entonces está invocando al constructor de su padre. Si podría venir, por ejemplo, acá, esto, get número de lados. ¿Este método de quién es?
del rectángulo. No es un método de rectángulo, no está definido qué número de lados aquí. ¿De quién es? De polígonos, licenciado. Y polígono es su papá, ¿sí? Lo puedo llamar directamente, pero hay algunos que son bien exquisitos y dicen, este no le pertenece a esta clase, por tanto, es un método de su clase padre. Entonces, aquí también pueden poner súper y no hay error. Para evitar las confusiones, y también cada uno tiene que encontrar su estilo, no es necesario, entonces no lo uso. Realmente es necesario, hay que utilizar este súper. Por ejemplo, cuando hay conflicto de nombres, como acá. Para la lectura, para la comprensión, hay conflicto de nombres. Entonces, sí es necesario poner el súper. Pero para evitar eso, yo prefiero utilizar un nombre diferente. En esta situación tengo puntos centrales igual a... Bien. Entonces, hemos visto algunas cosas más de cuidado, algunos detalles en relación a herencia. Mañana vamos a ampliar, vamos a seguir sobre esto y vamos a ver el concepto de polimorfismo. ¿Ya? Bien, ya estamos sobre hora, tienen otra clase, no puedo pasarme más este tiempo. De que utilizar sus correos institucionales para ingresar a esta sesión. Caso contrario, siempre voy a tener que aceptarlos y a veces estamos en plena explicación y eso no puede ser, ¿ya? Mañana nos encontramos 11:15 en la hora del auxiliar, ¿ya? Sí voy a subir, he estado con muy poquito tiempo tomando exámenes de mesa, revisando y todo eso, pero lo voy a hacer hoy mismo, lo voy a hacer, chicos. Esta pequeña clase más lo voy a subir. Hasta luego. Hasta mañana, licenciada.